Empieza un nuevo día, pero para esta joven cebra podría ser el último. Los leones esperan. ¿Te atreves a verlo? El Serengeti es el escenario de la migración anual de unos 100 millones de cebras y ñus. Las crías de cebra nacen con solo un 50% de probabilidades de sobrevivir durante su primer año debido a la depredación. Aún no pueden correr a velocidades de 64 km/h como los adultos, lo que facilita su separación de la manada en medio del caos. Aquí la inocencia es una sentencia de muerte. Los leones son responsables del 90% de las cacerías de la manada. Eligen objetivos como este para conservar energía. Una caza exitosa requiere solo 200-300 calorías en comparación con las 500 calorías que requieren las presas más grandes. Escondidos entre la hierba alta observan la manada de cebras. No cazan solo para sobrevivir, sino para mantener el equilibrio de las praderas. Hoy comienza un nuevo día, pero para esta joven cebra podría ser el final. Y entonces la tragedia golpea. La leona líder se acerca por detrás de la manada, aprovechando un espacio de 10 metros entre la cebra madre y su potro. Se lanza hacia adelante a toda velocidad, cortando el paso para separar a la presa del anillo protector de la manada. La leona apunta con precisión a las patas traseras, frenando la huida de la presa. Al instante, otros miembros de la manada se coordinan desde ambos lados. Uno de ellos agarra el cuello con una fuerza de mordida de 96 kN. La joven presa es abatida en tan solo 45 segundos. Seleccionan al objetivo más débil y ejecutan un trabajo en equipo rápido y preciso para minimizar el riesgo, asegurar el alimento para toda la manada y evitar el desperdicio de energía valiosa. Tras la pelea, solo queda un dolor desgarrador. La cebra madre permanece indefensa, emitiendo gritos angustiosos. Los leones, satisfechos con su premio, comparten la comida un capítulo más en el ciclo de supervivencia. Pero para la madre esta pérdida es irreparable.
La pradera se vuelve aterradora en el silencio letal. Y aún así debes seguir adelante. Necesita conservar energías para la siguiente gestación. Pero el hambre de los leones aún no está saciada. Avistan a un búfalo solitario que pesa casi 10 veces más que ellos separado de la manada. La pelea animal estalla. Los dos primeros leones cargan de frente, pero el búfalo reacciona al instante, blandiendo sus cuernos y enviando a uno de ellos por los aires. Aún así, la manada no duda. Centran su ataque en la debilidad clave, las patas traseras y los tendones de Aquiles. Zonas vulnerables a una mordedura cercenadora que paraliza el movimiento y el equilibrio. Los rugidos se mezclan con gritos de dolor. Al final, el búfalo se derrumba. El búfalo es poderoso, pero juntos los leones son más inteligentes. Tras una pelea, los leones exhaustos yacen tumbados bajo la sombra de un árbol centenario. La manada de búfalos continúa su migración. Una vida siempre se paga con la pérdida de otra. Las praderas del Serengeti no tienen piedad ante la debilidad. Este es un ciclo brutal. Incluso una manada de leones debe pagar el precio en energía y riesgo. Pero las praderas nunca duermen del todo. Desde el horizonte, decenas de miles de ñus avanzan con paso rugiente en una migración masiva. Los leones se ponen inmediatamente en alerta. El instinto de caza resurge. Esta es la mejor oportunidad del día, una avalancha de presas invadiendo su territorio. Ya no cazan para comer. El instinto los impulsa a atacar, estallando desde todas direcciones. Ataques, persecuciones y gritos desesperados resuenan por las llanuras.
Mills se dispersan presas del pánico, pero los leones seleccionan a los débiles, un espectáculo brutal de la naturaleza en su apogeo. Regulan la población asegurándose de que las praderas no se vean forzadas al límite. Okavango Zambezi, o Kasa, es una maravilla viviente, el mayor santuario de animales salvajes de la Tierra, 2 veces mayor que Colorado. Se extiende por Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Y es un testimonio de unidad, donde 5 naciones forjan una red ecológica sin fronteras. Este documental sobre animales salvajes revela que Kasa es una máquina viviente, llena de secretos que desafían la imaginación. Sus 35 reservas interconectadas forman corredores migratorios que permiten a animales salvajes como elefantes y antílopes deambular libremente, sosteniendo una vibrante red de vida. Kasa alberga 197 especies de mamíferos, 600 de aves y más de 3.000 variedades de plantas, 100 de ellas exclusivas de esta región. Sin embargo, bajo su grandeza se esconde un frágil equilibrio, amenazado por fuerzas que ponen en peligro su propio latido. ¿Qué hace que este ecosistema sea tan extraordinario? Sumerjámonos en sus maravillas ocultas. En el centro de Kasa se encuentra el delta del Okavango, un oasis desértico de 6.000 millas cuadradas que redefine el ingenio de la naturaleza. A diferencia de cualquier lago, es un laberinto de aguas de crecida procedentes de las tierras altas de Angola. Que inundan el desierto del Kalahari para crear una línea de vida en la estación seca. Un sorprendente descubrimiento en 2024 reveló que los escurridizos flamencos solo aparecen cuando las inundaciones alcanzan su punto álgido y sus bandadas rosas pintan el delta como un espejismo fugaz. Las aguas del Okavango albergan 128 especies de reptiles y 50 de anfibios, tejiendo una compleja red alimentaria. Su secreto no es solo agua, es un sistema dinámico en el que los canales cambian cada año, remodelando el paisaje. Este mosaico siempre cambiante garantiza la supervivencia de innumerables especies, desde cocodrilos hasta lirios raros. Pero la magia del delta se enfrenta a una amenaza inminente.
ya que los cambios climáticos alteran su delicado ritmo, poniendo en peligro la supervivencia de esta joya ecológica. La flora de casa reserva sorpresas que cautivan la imaginación. Entre sus 3.000 especies vegetales, 100 son endémicas. Con un rasgo alucinante descubierto en 2025, algunas liberan sustancias químicas que estimulan la formación de nubes, llamando a la lluvia. Estas plantas, arraigadas en las sabanas de casa, añaden una capa mística a este documental sobre animales salvajes, insinuando la ingeniería invisible de la naturaleza. Sin embargo, esta magia botánica está en peligro. El cambio climático ha reducido las precipitaciones entre un 15 y un 20% en la última década. Y las temperaturas han subido 2,7 grados, reduciendo los humedales de casa. Las llanuras aluviales del Zambeze, que abarcan 1.500 millas cuadradas, se enfrentan ahora a temporadas de inundaciones más cortas. Matando de hambre a las especies que dependen de las aguas estacionales. Y lo que es aún más sorprendente, las jirafas se han adaptado trepando por las colinas rocosas para alcanzar el nuevo follaje. Esta adaptación pone de manifiesto la resistencia de caza, pero también su vulnerabilidad. A medida que se intensifican las sequías, el equilibrio entre la flora y la fauna se tambalea, lo que plantea una cuestión crítica. ¿Puede la máquina viviente de caza soportar estas presiones crecientes? La genialidad de caza radica en sus corredores migratorios. Extensos caminos que conectan sus reservas como las arterias de un cuerpo vivo. Estas rutas, algunas de 160 kilómetros, permiten a elefantes, cebras y otros animales salvajes buscar agua y comida a través de las fronteras. En 2024, los investigadores descubrieron que estos corredores sustentan a la mitad de la población mundial de elefantes. Cuyas migraciones esculpen el paisaje. Sus excrementos esparcen semillas, fomentando los bosques que estabilizan los suelos de caza. Pero la invasión humana, desde granjas a vallas, amenaza estas líneas vitales, fragmentando los hábitats. Sorprendentemente, algunas especies de antílopes se desvían ahora 80 kilómetros para evitar nuevos asentamientos. Agotando sus reservas de energía, los corredores de caza son un frágil hilo que une sus ecosistemas.
Sin ellos, la biodiversidad de la región podría desintegrarse, atenuando el vibrante pulso de este reino salvaje. Casa es más que un santuario. Es una sinfonía de vida en la que cada especie desempeña un papel vital. Desde las plantas que llaman a la lluvia hasta los flamencos que bailan en las aguas, sus secretos despiertan la curiosidad. Sin embargo, con la disminución de las precipitaciones y el aumento de la presión humana, esta máquina viviente se enfrenta a un futuro incierto. Las jirafas que escalan colinas y los elefantes que forjan nuevos caminos muestran la tenacidad de la naturaleza. Pero necesitan nuestra ayuda. ¿Cómo podemos preservar esta intrincada red? La historia de Casa nos desafía a maravillarnos ante sus maravillas y a actuar para proteger su latido. En el corazón del Cabango Zambeze, los leones reinan como guerreros por excelencia, encarnando la fuerza y el sacrificio. Mucho más allá del título de rey, son cerebros estratégicos y guardianes abnegados, que navegan por un mundo de peligros y maravillas. Este documental sobre animales salvajes desvela la vida oculta de los leones de caza. Donde cada rugido es un mensaje codificado, cada cicatriz un símbolo de honor. Estos animales salvajes que viven en manadas de 5 a 15 miembros. Exhiben una compleja estructura social. Dentro de estas unidades familiares, las leonas coordinan las cacerías con un nivel de disciplina similar al de los escuadrones militares de élite. Los machos, a menudo mal interpretados como brutos pasivos, actúan como centinelas vigilantes y, en momentos de peligro, como feroces combatientes en primera línea. Casa alberga entre 4.000 y 5.000 de los leones salvajes que quedan en África, un santuario fundamental. Ya que la población del continente ha descendido un asombroso 40% en las últimas décadas. Reduciéndose a tan solo entre 20.000 y 25.000 ejemplares. Sin embargo, su reino se enfrenta a amenazas sin precedentes, desde trampas invisibles hasta conflictos humanos. Los leones luchan por mantener su trono. ¿Qué secretos guardan estos guerreros y cómo desafían las adversidades?
Exploremos el enigmático mundo de los leones de caza. Los leones de caza poseen un secreto sorprendente. Un lenguaje de rugidos que funciona como una red de comunicación encubierta. Sus gruñidos de baja frecuencia, inaudibles para la mayoría de los depredadores. Viajan hasta 8 kilómetros, coordinando con precisión los movimientos de la manada. Esta revelación transforma nuestra comprensión de la inteligencia de los leones. Las hembras utilizan estos rugidos para señalar sus planes de caza, mientras que los machos emiten advertencias territoriales que garantizan la cohesión de la manada en vastas sabanas. Un solo rugido puede reunir a una manada dispersa o disuadir a machos rivales, actuando a la vez como grito de guerra y llamada familiar. Los investigadores descubrieron que los leones del Parque Nacional de Hwanghae varían el tono y la duración de sus rugidos en función del terreno y de las amenazas circundantes. Una adaptación que desconcierta incluso a los biólogos más experimentados. Los leones de caza son, literalmente, más listos que sus rivales con ondas sonoras. Esta estrategia acústica cambia las reglas del juego y permite a las manadas navegar por las 35 reservas de caza sin ser detectadas. Pero este lenguaje secreto está en peligro. El ruido humano, maquinaria y tráfico interrumpe estas señales, fragmentando la comunicación de las manadas. A medida que avanzan los asentamientos, la capacidad de los leones para hablar a través de kilómetros se debilita, amenazando su supervivencia. ¿Cómo determinan estos rugidos su dominio y pueden soportar las intrusiones modernas? Las leonas de caza son los genios tácticos de la manada y organizan las cacerías con la precisión de una unidad de fuerzas especiales. Operando en equipo, acechan a presas como antílopes o búfalos, logrando una tasa de éxito de entre el 25 y el 30%. Inferior al 80% de los perros salvajes, pero notable dado el tamaño de sus objetivos. Lo que distingue a los leones de caza es su audacia. Aquí las manadas se enfrentan a elefantes jóvenes o rinocerontes debilitados. Es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Raramente vista fuera de esta región.
Estas cacerías exigen una planificación meticulosa, una sincronización impecable y una unidad absoluta. Los machos, a menudo estereotipados como meros protectores, se unen a estas cacerías de alto riesgo, utilizando sus 400 libras para dominar a las presas masivas. Un estudio realizado en 2024 en la Franja de Caprivi documentó la contribución de los machos al 40% de las grandes cacerías, desmontando los mitos sobre su limitado papel. Esta colaboración marca un cambio en los roles de género de las manadas. La supervivencia ya no es cosa de mujeres ni de hombres, sino un trabajo en equipo. Este trabajo en equipo demuestra su adaptabilidad a los cambiantes paisajes de caza, donde las fuentes de agua dictan los movimientos de las presas. Sin embargo, la caza es peligrosa. Un solo paso en falso contra un búfalo puede romper la mandíbula de un león y condenarlo a morir de hambre. Para que los cachorros sobrevivan, toda la manada debe funcionar como un organismo vivo. Un paso en falso, una pata herida, una mandíbula rota, puede ser fatal. Las leonas empiezan a adiestrar a sus cachorros en el sigilo a partir del año de edad. No se trata solo de alimentar a la manada, sino de armar a la siguiente generación para un mundo cada vez más duro y menos indulgente. Este incesante ciclo de estrategia y sacrificio subraya su espíritu guerrero. Quizá la revelación más sorprendente sobre los leones de caza sea su abnegación. En 2024, unos investigadores observaron en Hwanghae a unos machos que defendían a cachorros que no habían engendrado. Un comportamiento que desafía las normas evolutivas. Estos machos, que se arriesgan a morir contra manadas rivales, dan prioridad a la supervivencia de la manada por encima del linaje personal. Un rasgo que se observa en menos del 5% de las poblaciones de leones de todo el mundo. Este documental sobre animales salvajes recoge un ejemplo conmovedor. Un macho solitario en Hwanghae se enfrentó a 3 intrusos. Sufriendo heridas mortales para salvar a 6 cachorros. Tales sacrificios consolidan el vínculo de la manada y garantizan que los cachorros lleguen a la edad adulta para perpetuar el grupo. Las hembras también comparten la comida a partes iguales,
Cuidan de los cachorros huérfanos y se niegan a abandonar a los débiles. Su abnegación, forjada en el fuego, se ha convertido en la columna vertebral emocional de casa. Donde 4,000 leones se enfrentan a amenazas constantes. Pero este noble rasgo les hace vulnerables. Machos rivales, en busca de dominio, matan anualmente al 20% de los cachorros en casa. Un ciclo brutal intensificado por la pérdida de hábitat. A medida que las manadas se reducen, cada sacrificio tiene más peso. Los leones de caza se enfrentan a un guantelete de amenazas modernas. Ninguna más insidiosa que las trampas invisibles. Las vallas eléctricas agrícolas, que se extienden a lo largo de 160 kilómetros en algunas regiones, hieren anualmente al 30% de los leones, causándoles quemaduras o parálisis. En la franja de Caprivi, 200 leones fueron abatidos entre 2020 y 2024 por pastores que protegían el ganado. Un crudo recordatorio del conflicto entre humanos y fauna salvaje. El 60% de las muertes de leones en caza están relacionadas con el ser humano. Desde asesinatos por represalias hasta la caza furtiva para obtener garras que se venden en los mercados negros. El cambio climático exacerba las tensiones, empujando a los leones hacia las aldeas en busca de agua. En 2023, una manada de Namibia se adentró 80 kilómetros en tierras de cultivo. Provocando enfrentamientos en los que murieron 3 leones. La caza furtiva también se cierne sobre ellos, y los huesos de león alcanzan los $5,000 por libra en el comercio ilegal. Estas presiones fragmentan las manadas, reduciendo su eficacia en la caza y la supervivencia de los cachorros. Sin embargo, los leones se adaptan y algunas manadas aprenden a evitar las zonas cercadas. Los leones de caza son más que depredadores. Son guerreros de secretos y sacrificios. Que tejen un tapiz de coraje de sabana, pantano y bosque. Su lenguaje oculto, sus audaces cacerías y sus actos desinteresados redefinen lo que significa gobernar. Sin embargo, su trono es frágil. Este documental sobre animales salvajes revela una verdad.
Los leones necesitan los corredores de caza para prosperar, pero caza nos necesita a nosotros para protegerlos. ¿Cómo responderemos a su rugido? Su historia es una llamada a maravillarse ante su brillantez y a luchar por su futuro. Más allá de los leones, caza alberga un elenco de extraordinarios animales salvajes. Cada uno de los cuales es un engranaje vital de esta maravilla ecológica. Este documental sobre animales salvajes desvela 4 héroes anónimos: elefantes, perros salvajes africanos, hipopótamos y águilas pescadoras africanas, cuyos talentos secretos dan forma al vibrante tapiz de caza. Desde esculpir paisajes hasta orquestar la supervivencia. Estas especies hacen gala de asombrosas adaptaciones que desafían cualquier expectativa. La interacción de estos guerreros asegura el latido de la región. Cada uno alberga una historia única, revelada a través de descubrimientos pioneros. ¿Cómo mantienen estas criaturas el equilibrio de caza? Exploremos sus poderes ocultos y maravillémonos con el intrincado papel que desempeñan en la supervivencia de este reino salvaje. Los elefantes africanos, que suman 227.900 ejemplares en caza, no son meros vagabundos majestuosos. Son los maestros jardineros de la naturaleza, que blanden sus trompas de 3 metros como herramientas vivientes para remodelar la sabana con una intención deliberada. A diferencia de su imagen de meros vagabundos, estos animales salvajes poseen una extraña habilidad para el diseño paisajístico. Un estudio pionero realizado en 2024 reveló su asombroso instinto. Los elefantes arrancan selectivamente las acacias invasoras, abriendo el paisaje a pastos ricos en nutrientes que nutren a los rebaños de antílopes y amplifican la biodiversidad en regiones de miles de kilómetros cuadrados. Su impacto se extiende por todos los estratos de la vida. Con sus sensibles trompas, los elefantes detectan manantiales subterráneos, excavando pozos de hasta 1 metro de profundidad. Estos pozos de agua ocultos se convierten en oasis vitales para las especies más pequeñas durante las implacables sequías. Sorprendentemente, incluso se comunican con la tierra. Cada pisada desencadena sutiles defensas químicas en los árboles cercanos.
ahuyentando plagas y preservando la salud de las copas en una danza de supervivencia mutua. Su papel no acaba ahí. Cada elefante, que consume hasta 150 kilos de vegetación al día, esparce más de 15 kilos de semillas sin digerir. Plantando futuros bosques a su paso y ampliando los corredores verdes con cada pisada. Sin embargo, su influencia está cada vez más amenazada. La tala ilegal tala 100 millas cuadradas al año, cortando antiguas rutas migratorias. La escasez de agua les obliga a realizar agotadoras caminatas de 20 millas para llegar a los ríos. Y aún así, aguantan, se adaptan, recuerdan, navegan por el terreno siempre cambiante de caza, con una memoria similar a la de un GPS. Un comportamiento totalmente cartografiado en 2025. Su gestión silenciosa e implacable sostiene este ecosistema. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá su genio resistir las presiones que se ciernen sobre él? ¿O perderemos a los arquitectos de la resistencia salvaje de África? Los perros salvajes africanos, con solo 1.500 ejemplares en caza, son los virtuosos tácticos de la sabana, superando a sus presas con una coordinación deslumbrante. Lejos de ser meros carroñeros, estos animales salvajes ostentan una asombrosa tasa de éxito en la caza del 90%, eclipsando incluso al guepardo. Un estudio de 2024 reveló la coreografía de sus persecuciones. Manadas de 10 a 20 individuos se abren en abanico en un arco de 1 milla. Utilizando señales con la cola para conducir a los impalas a agotadoras persecuciones de 3 millas. Pero el descubrimiento más sorprendente: sus cacerías comienzan con estornudos. En una votación sincronizada, los perros dominantes inician la persecución con fuertes estornudos. Asegurándose de que la manada se mueve como una sola. Este comportamiento democrático único, observado únicamente en caza, maximiza la resistencia en sus territorios de 50 millas cuadradas.
Tras la caza, los perros salvajes alimentan primero a las crías y a los miembros heridos. Un vínculo social que aumenta la supervivencia en un 30% en comparación con los cazadores solitarios. Sin embargo, esta brillante táctica se enfrenta a un adversario sombrío: las enfermedades. Los virus de los perros domésticos matan cada año a 200 perros salvajes en casa, obligando a las manadas a abandonar las tierras infectadas y reduciendo su área de distribución en 16 kilómetros. Solo quedan 6.600 perros salvajes africanos en todo el mundo. A medida que sus territorios se reducen, también lo hace su control sobre el ecosistema que ayudan a equilibrar en casa. Su supervivencia no es solo una caza. Es una carrera contrarreloj. En los humedales de caza, los hipopótamos son algo más que gigantes leñosos. Son los arquitectos no acreditados de la vida acuática. Con un peso de hasta 4.000 libras, forjan canales de 10 pies de ancho a través de llanuras aluviales de 500 millas cuadradas, dando forma a la dinámica fluvial que sustenta ecosistemas enteros. Un estudio de 2025 reveló que, al revolcarse, forman charcas de 2 metros de profundidad. Creando depósitos ricos en nutrientes que sustentan a más de 50 especies acuáticas. Cada noche, los hipopótamos emprenden rutas de pastoreo de 8 kilómetros. Cortando los juncos invasores que, de otro modo, asfixiarían las orillas de los ríos. Y paralizarían el flujo del agua. Sus caminos regulan el paisaje, mientras que sus marcas territoriales, densos montones de estiércol de 9 kilos, enriquecen el agua con fertilizante natural. Esto estimula el crecimiento de las algas, que alimentan las poblaciones de tilapia y aumentan la población de peces hasta en un 25%. Estos comportamientos forman la espina dorsal de la red de humedales de caza. Manteniendo el equilibrio entre peces, aves y anfibios. Sin embargo, como la construcción de presas bloquea más de 160 kilómetros de ríos, el nivel del agua desciende,
aislando a los hipopótamos en charcas que se secan. Aunque se han adaptado excavando cuencas más profundas, la deshidratación sigue cobrándose anualmente el 10% de la población. A pesar de los crecientes desafíos, los hipopótamos continúan su antigua labor. Sus movimientos silenciosos dan forma a los cursos de agua y su presencia se extiende por todos los estratos de la vida. En los corredores invisibles de los ríos de caza, el futuro fluye siguiendo la estela de los hipopótamos. Las águilas pescadoras africanas, los guardianes aéreos de caza, son cazadores de precisión con una ventaja sorprendente. Sobrevuelan sistemas fluviales de más de 2.000 kilómetros cuadrados y capturan peces con una envergadura de 1,8 metros, divisando a sus presas desde 1.000 pies de altura. Sus ojos se ajustan al resplandor, lo que les permite bucear a través de la niebla, una habilidad sin parangón en otras rapaces. Consumen 1 kilo de pescado al día, sacrificando las poblaciones débiles para mantener la salud de los ríos, sus nidos. Situados a 15 metros de altura, sirven de estaciones meteorológicas. Las águilas abandonan los lugares bajos antes de las crecidas, indicando a los guardas que se preparen. Este comportamiento predictivo, cartografiado en 2025, ayuda a crear zonas de conservación de 100 millas cuadradas. Sus penetrantes gritos, con un eco de 3 kilómetros, marcan territorios y estabilizan las poblaciones de peces en los lagos de caza. Sin embargo, la contaminación minera, que envenena 20 millas de ríos al año, mata al 15% de los aguiluchos. Las águilas anidan ahora más alto, pero la pérdida de hábitat se cierne sobre ellas. Como centinelas, vigilan el pulso de caza. Pero pueden elevarse por encima de las crecientes amenazas. Su vigilancia es una llamada a la acción. Los elefantes. Perros salvajes. Hipopótamos y águilas pescadoras de caza son algo más que animales salvajes. Son arquitectos de la supervivencia, cada uno con un talento secreto para mantener 200.000 millas cuadradas de naturaleza salvaje. Desde los pozos excavados por los elefantes hasta las alertas de inundación de las águilas.
Sus funciones se entrelazan en una delicada sinfonía. Este documental sobre animales salvajes ilumina su brillantez y nos insta a proteger su escenario. Con la tala, las enfermedades, las presas y la contaminación, su futuro pende de un hilo. ¿Cómo podemos garantizar la prosperidad de estos guerreros? Sus poderes ocultos, revelados aquí, exigen nuestro asombro y acción para preservar el vibrante latido de caza para las generaciones venideras. El Cabango Zambeze es un santuario de maravillas sin parangón. Pero se enfrenta a amenazas existenciales que ponen a prueba su resistencia. Este vasto ecosistema se tambalea al borde del abismo a medida que las acciones humanas y los cambios medioambientales alteran su delicado equilibrio. Desde el azote silencioso de la caza furtiva hasta las implacables garras del cambio climático. El latido del corazón de caza vacila. Sin embargo, en medio de estos desafíos, surgen historias de innovación y valentía que ofrecen esperanza para su supervivencia. Conservacionistas, comunidades e incluso niños están forjando caminos para proteger este reino. Este capítulo desvela la cruda realidad que amenaza a caza y los audaces esfuerzos por salvarla. La caza furtiva proyecta una oscura sombra sobre caza, alimentada por una despiadada red criminal global. A finales de 2023, los guardas forestales de Botsuana descubrieron una escena desgarradora. 56 cadáveres de elefantes esparcidos por 160 kilómetros cuadrados. A los que se habían extraído los colmillos con precisión con láseres de alta potencia. Una escalofriante muestra de la fría eficacia del crimen organizado. Esta brutal matanza es solo un síntoma de una epidemia creciente. La caza furtiva de rinocerontes es igualmente devastadora. Los cuernos de rinoceronte negro alcanzan hasta $1 millón el kilo en el mercado negro. Por lo que la población de rinocerontes negros de caza se ha reducido a menos de una docena de ejemplares. Los leones también sufren mucho. En 2024, las autoridades zambianas confiscaron 50 pieles de león destinadas al comercio ritual. Un sombrío testimonio de la creciente crueldad. Los cazadores furtivos disponen ahora de tecnología avanzada. Drones que escanean hasta 30 kilómetros. Superando con creces el alcance de las patrullas tradicionales.
Las consecuencias para la fauna son catastróficas. Caza pierde anualmente el 10% de sus grandes mamíferos. Desequilibrando las delicadas redes alimentarias. Las manadas de antílopes, que llegaron a alcanzar los 10.000 ejemplares, se han reducido a la mitad en algunas reservas, dejando a los depredadores hambrientos. A pesar de esta sombría realidad, persiste la esperanza. Los guardabosques se están adaptando rápidamente, entrenándose en tácticas antidrones e interceptando con éxito 15 operaciones de caza furtiva solo en 2024, luchando por proteger el corazón salvaje de caza. El cambio climático abraza caza, transformando sus vastos paisajes en feroces campos de batalla por la supervivencia. El devastador fenómeno de El Niño de 2023 a 2024 redujo las precipitaciones en un 25%. Dejando agrietada y reseca la mitad de los 30.000 kilómetros cuadrados de sabana de Zambia. Las temperaturas han subido casi 3 veces, reduciendo los humedales vitales en 200 millas cuadradas. Ríos como el poderoso Chobe, que antaño tenía 500 pies de ancho, se han reducido a meros hilos. Dejando varados a los peces y obligando a los sedientos pastores a emprender penosos viajes de 30 millas en busca de agua. Esta creciente escasez alimenta los conflictos. Solo en 2024 se produjeron más de 400 enfrentamientos entre humanos y animales salvajes. Los elefantes arrasaron los cultivos y los leones merodearon peligrosamente cerca de las aldeas. Las sequías prolongadas, que ahora duran 6 meses, han reducido el rendimiento de los pastos en un 40%, debilitando los rebaños de herbívoros y amenazando toda la cadena alimentaria. Al ponerse el sol, las llanuras del Serengeti regresan a una frágil calma. La manada de leones comprende que el éxito de la supervivencia no reside en la fuerza individual, sino en la estrecha coordinación grupal. La estrategia precisa y la capacidad de maximizar los recursos disponibles. Eligen los objetivos adecuados, asignan roles eficientemente asumen riesgos calculados
y descansan en los momentos oportunos para mantener el rendimiento a largo plazo. Los humanos no somos diferentes. El éxito duradero requiere colaboración, Suscríbete a nuestro canal para presenciar la venganza de la madre cebra.